un sacrificio vivo, una vida entregada al Señor como en adoración espiritual. No sé cuántos de ustedes, muchos, la mayoría, me supongo, si no les gusta el deporte, pero de alguna manera u otra he escuchado, en estos días se está celebrando lo que es el Mundial de fútbol soccer. Y encontré una nota interesante, a los que les gustan o a los que no les gusta el deporte, me pareció que era una nota interesante, ¿no? Pensando en el tema de sacrificar y de entregarse por todo, entregarse uno mismo, uno entero, hacia una causa. Y dentro de esta nota que encontré dice que hay 32 equipos representando, que son 32 países, y en total, sin incluir los coaches, que son los técnicos, la parte de guía, hay 736 jugadores en todos esos países, son 23 por equipo. Dice que la mayoría de estos jugadores, un aproximado, ¿no? Han invertido un poco más de 1.100, más o menos, un poco más, un poco menos, y 2.160 horas en estos últimos, 1.100 serían en los últimos 4 años, desde preparándose, ¿no? para este gran evento. Y esto es considerando de que la mayoría de ellos tienen un trabajo igual como el de nosotros, ¿no? En el sentido de que trabajan 8 horas, ¿no? Pero ellos lo hacen haciendo su deporte con sus otros equipos, haciendo el mismo deporte. Y todos con un objetivo, ¿no? Todos con un objetivo que todos sabemos, que no sabemos, con el objetivo de poder ganar, conquistar la Copa Mundial, ¿no? O ser recordado en la historia, o como una estrella, como una leyenda, con ese objetivo, cada uno de ellos, ¿no? Me pareció lógica, ¿no? Podemos decir que tiene sentido que esa sea la recompensa para el que gane este torneo, ¿no? Que quede campeón después de invertir tanto tiempo, tanta energía, prácticamente sus vidas enteras para poder lograr, y el estar ahí primero que todo y poder ganar ese campeonato. Muchos de ellos tal vez no es la primera vez, o si podemos añadir y contar un poco más, serían segundo mundial, tercer mundial, y es una vida entregada, ¿no? A poder llegar hacia lo máximo del fútbol, de ese deporte, ¿no? Y me pareció interesante porque en la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, no es que, yo sé, Pablo no se está refiriendo a nada de eso, pero sí me gustó ver cómo para nosotros en la vida cristiana, no es que es un deporte, pero sí la disciplina para el cristiano, el disciplinarse para no obtener algo, como dice el versículo, dice: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ahora hace la referencia, dice: ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, dice, para uno que perdura para siempre. Me pareció interesante esa comparación que la hago yo. Sé que el apóstol no la estaba haciendo específicamente, sí existían otros tipos de deportes en la cultura, en el tiempo al cual estaba escribiendo, pero solo quería traer esa nota. Y en este primer versículo, en ya capítulo 12, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo comienza a compartir con los oyentes, las personas a las cuales iba dirigida esta carta. Y para nosotros, ¿no? Sabemos por otras partes de esta misma carta y por otros libros de la Biblia como Hechos que Pablo menciona a personas específicas que se encontraban dentro de esa comunidad, de esa congregación. Sabíamos que tenía, como dice el primer capítulo, que tenía deseo de verlos, tenía algo que los unía a ellos. Podemos decir que algunos tal vez ya habían escuchado lo que Pablo, este misterio al cual Pablo está hablando durante estas cartas, estos capítulos del 3 hacia el 11. Algunos era primera vez, como algunos de nosotros. Tal vez para algunos es primera vez escuchar todo lo que Pablo nos quiere compartir en esta mañana por medio de la inspiración de Dios.
o tal vez un recordatorio, se nos ha olvidado y necesitamos volver a escucharlo. Y muchos de ellos, pues tal vez tenían lo mismo, le pasaba lo mismo. Algunos no habían escuchado, algunos conocían a Dios, creían en Dios, pero no habían escuchado este misterio, este mensaje de gracia. Tal vez a algunos sí, pero se les había olvidado. Y en este capítulo el Pablo empieza a enseñar, a compartir, no solamente a ellos, pero nosotros también lo podemos poner en práctica, donde empieza a demostrarnos por medio de esos capítulos de que el cristianismo o el seguir a Cristo, que ya no es simplemente una teoría, no es simplemente una colección de enseñanzas y se queda solamente así, no es simplemente un cambio de perspectiva, de ver el mundo de una manera y ahora lo veo de otra manera. Que me imagino que eso era lo que él quería enseñarles a estos primeros oyentes de los que iba dirigida esta carta inicialmente. Y para nosotros podríamos decir también algo similar, es algo que aprendemos o debemos o nos quiere enseñar, es que el seguir a Cristo, el ser discípulo de Cristo, no es básicamente o simplemente solamente es cambiar de pues no asistir a la iglesia, ahora empezar a asistir a la iglesia, de antes no dar mis diezmos, ahora empezar a dar mi diezmo. No es simplemente eso, aunque todo eso es importante el asistir a la iglesia y es importante dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda, pero no es simplemente eso. Podemos decir que comenzando con este versículo 1 del capítulo 12 empieza a tomar un giro, la enseñanza empieza a tomar un cambio, una dirección diferente para los oyentes, específicamente la que estaba dirigida esta carta, pero también para nosotros. Es donde Pablo, a través de Dios a través de Pablo, por medio de esta palabra, empieza a desafiar a sus oyentes y a desafiarnos también a nosotros, y donde se empieza a unir esa fe a la cual él está explicando, le está enseñando, se une con las obras, donde la enseñanza, de toda esa gran enseñanza que él ha venido hablando, que les ha venido compartiendo, se une con la práctica, donde entendemos que nosotros y también ellos, que nuestra aceptación delante de Dios, aunque no tuvo nada que ver con nosotros, les transmite él, dice que ninguno de ustedes hicieron nada para ganarse el favor, nosotros no hemos hecho nada para ganarnos el favor de Dios, sino que el ser aceptados por Dios, dice Pablo, es a través solamente de la persona de Jesucristo, de su obediencia, de lo que Él hizo, lo que hizo Jesucristo, el morir, el ser sepultado, resucitado y el regresar otra vez a la presencia del Padre para interceder, para así pararse delante del Padre y interceder por nosotros. Y el haber recibido ese cambio, dice Pablo, ese cambio de estatus, podemos decir, de antes ser enemigos de Dios, ahora ser hijos de Dios. Y otra vez, no por nada de lo que pueden hacer o pudieran haber hecho ustedes, como algunos de ellos tal vez llegaron a pensar y lo podemos saber y lo podemos, nos atrevemos a concluir por lo que Pablo el tema que él les trata. Obviamente podemos también concluir de que muchas de las preguntas que Pablo responde ahí son porque eran dificultades con las cuales estaban viviendo estos creyentes, tanto judíos como gentiles. Eran cosas que ellos preguntaban, pero ¿por qué? ¿Cómo que solamente por la gracia? ¿Cómo que solamente somos justificados a través de Jesucristo? ¿Cómo es que Él ahora solamente no nos ve a nosotros, pero que ve a Jesucristo? ¿Y cómo que toda una vida lidiando con mi vida, acercándome a Dios a través de unos ritos, a través de leyes, y eso me daba satisfacción, me daba una identificación, como que ahora ya esa no es la manera de acercarme a Dios? Y en Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice más o menos lo mismo Pablo, específicamente hacia ese tema. Dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida
con Cristo en Dios. Entonces no nos ve ya a través de nosotros, sino que nos ve unidos a Jesús por medio de la fe. Y Él llega al momento y también nos desafía a nosotros, que si esto significa una realidad para mí como discípulo, para un creyente, para un seguidor de Cristo, si esto es una realidad en mi vida, ¿cómo esto no puede impactar la práctica? ¿Cómo esto no puede impactar mi vida? ¿Cómo esto no puede influenciar mi vida? O sea, si para el discípulo de Cristo, diría Pablo, si para el seguidor, el discípulo de Cristo, el cristiano, como hemos aprendido, no tiene diferencia, creer esto, creer todo lo que les acabo de compartir, pero no tener ningún tipo de influencia, no tener ningún tipo de cambio en mi vida, si todo esto es una realidad, si todo esto es mi identidad. Y uno preguntaría, y ellos se preguntarían, pero ¿qué es entonces a las misericordias que Pablo se está refiriendo? Y en resumidas cuentas, podíamos ir hasta el primer capítulo, ¿verdad? Hasta el primer capítulo 1, donde todos como conocemos el versículo 16, donde el Evangelio es el poder de salvación para los que creen, tanto como para judíos como para gentiles. Y el versículo 17, que muchos no le ponen mucha atención, pero les diría, pero ustedes que están acostumbrados a acercarse a Dios por medio de la ley, por medio de ritos, por medio de cosas que piensan que ustedes pueden ganar de Dios, pero aquí les estoy demostrando que hay una justicia, dice, que no proviene de ustedes, que proviene de Dios, y es solamente por fe, de principio hasta fin, que ninguno, tanto ustedes, judíos como gentiles, ustedes que pensaban que podían acercarse a Dios por sus buenas obras, haciendo cosas para ganar el favor de Dios, no, tanto ustedes como ustedes gentiles, que tal vez nunca crecieron en un hogar cristiano, en un hogar que les hablaban de la Biblia, que no sabían nada de Dios, pero tanto ustedes como ustedes, todos, dice, estamos separados, no rendimos las expectativas de Dios, todos somos pecadores, más ninguno de ustedes tiene la capacidad de buscar a Dios, todos se han descarriado, todos están en el mismo lugar. Pero no solamente eso, pero la buena noticia que no es a través de nuestras obras, sino a través de la justicia de Cristo, que podemos ahora ser reconciliados. Va en el capítulo 4, tenemos ahora paz. Éramos enemigos, ahora somos amigos, tenemos paz ahora con Dios. Nada tuvimos que hacer nosotros, no tuvimos nada que ver nosotros con eso, pero ahora tenemos paz, hemos sido reconciliados. Y dice después que Él llama, nadie nos puede separar del amor de Dios. Si Él está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Si dice que si no capítulo 8, si no escatimó a su propio Hijo, pero sino que lo entregó para que nosotros ahora pudiéramos estar reconciliados con Él. Y ahora sí puedo creer lo que dice, que todo puede obrar, todo obra para el bien de los que aman a Dios y han sido llamados, han sido elegidos para que Dios pueda transformar en la vida de nosotros, moldear la imagen de Jesucristo. Y otra vez demuestra su amor en esto, de que no cuando éramos perfectos, no cuando éramos buenos, sino cuando todavía éramos pecadores, demuestra su amor en eso, que Cristo murió por nosotros. Preguntaríamos nosotros, ¿cuál es la misericordia de Dios? Pablo dice, por lo tanto, teniendo en cuenta las misericordias de Dios, todo lo que les acabo de compartir, todo eso que les estoy diciendo del capítulo 3 al capítulo 11, esas son las misericordias de Dios. Amén. Y no solamente eso, pero les dice en el capítulo 6 el poder que la muerte tenía sobre nosotros, ahora tener la capacidad, ¿verdad? Tú que pensabas que podías acercarte a mí, ganar mi favor por medio de seguir la ley, que no es mala, ¿verdad? Que Pablo dijo, no es mala, pero que no tenemos la capacidad de obedecerla. Pero Él sí nos da, ahora te estoy diciendo, te doy la capacidad, te doy ahora la inclinación, el deseo, no perfectamente, ¿verdad? Porque eso lo explica, no perfecto, pero sí la capacidad, el deseo, la inclinación
de ahora sí buscar a Dios, de ahora sí amar, y ahora sí poder amar a mi prójimo. Por eso después dice que somos más que vencedores, porque Él venció a los únicos enemigos que no podíamos poder vencer nosotros. Eran el poder de la muerte, la esclavitud, estar esclavizados a nuestros propios deseos, a nuestras propias inclinaciones, a nuestros propios deseos que nos empujaban hacia no agradar a Dios. Eso es lo que Pablo les está diciendo, y otra vez les vuelvo y les repito: por lo tanto pasamos de ya la enseñanza, de ya esa solamente de decir, como estábamos cantando ahora, Dios me ama. ¿Cómo pasamos de solamente decirlo, Dios me ama, pero cómo lo pasamos ahora a la práctica? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿A dónde está el poder ahora? Dice Pablo, ¿a dónde está el poder y la motivación para ahora sí poder, ahora yo, ofrecerme como un sacrificio agradable a Dios? En Efesios capítulo 4, versículo 1, usa la misma palabra el apóstol Pablo diciendo, por lo tanto, y la misma dinámica. Nos acaba de compartir a todos, a los oyentes de esa carta. Los llamó de antes de la creación del mundo, estaban muertos en sus delitos y sus pecados. Aún antes de ustedes haber nacido, antes de la creación del mundo, ya Dios los había separado. Y entonces llegaba al capítulo 4 y le dice, ahora, por lo tanto, ¿cuál es tu respuesta? Ahora en el versículo 12, la misma situación. Por lo tanto, ¿cuál es mi respuesta? Tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pablo diría, hermanos, todo lo que les acabo de compartir, toda esta es tu realidad. Todo esto es tu realidad, les diría él. Tal vez algunos no lo sabían, tal vez a algunos se les había olvidado, tal vez aún algunos estaban aprendiendo. Igual para nosotros se nos puede haber olvidado, tal vez nunca lo habíamos visto de esta manera, pero nos está diciendo, toda esta es tu realidad. Si tú eres un discípulo de Cristo, si tú has puesto tu confianza en Jesucristo, esta es tu realidad. Esto es lo que Dios a través de Jesucristo ha obtenido, alcanzado por ti, lo que está haciendo por ti, por mí, y lo que quiere seguir haciendo a través de ti y a través de mí. Pero ahora empieza la pregunta, por lo tanto, si esta es tu realidad, si esta es mi realidad, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál debe ser mi respuesta? Y esto nos trae al versículo 1. ¿Es o no una respuesta lógica? Le preguntaríamos nosotros a ese versículo. ¿Cuál debe ser entonces nuestra adoración espiritual? Ahora, ¿cuál debe ser mi adoración espiritual? Ellos hacían la misma pregunta. ¿Cuál es entonces ahora nuestra adoración espiritual? Si ya no es la que teníamos antes, Pablo, ya no es de la manera que nosotros nos acercábamos. Si esa ya no es válida, si esa solamente era una sombra de lo que iba a venir, entonces ¿cuál es? Gentiles podrían decir algo similar. Bueno, nosotros pensábamos que nos podíamos acercar a Dios a través de varios medios, a través de otros medios, a través de promesas a otros falsos dioses, a través de hacerle sacrificios a otros dioses, por otro medio. Pero si esa no es la manera, entonces ¿cuál es? Tampoco podría ser, quedarme solamente dándole gracias a Dios, verbalmente, ¿verdad? Sí, hay que darle gracias a Dios, y eso es muy importante. Pero sería nuestra respuesta correcta, sería lógico, una respuesta lógica, solamente quedarnos diciendo, gracias Dios por todo eso, solamente gracias. Pablo dice, no, esa no es la respuesta correcta. Es una buena respuesta, pero no es la respuesta a la cual yo les estoy llamando. Imagínense por un momento esa palabra que en ese versículo, un sacrificio vivo. Esa palabra es lo que en inglés es la palabra, estoy tratando de acordarme, una palabra que
inmediatamente trae un retrato a la mente de una persona. Se puede decirle tal vez, es como un adjetivo, una palabra que cuando uno la dice ya inmediatamente te trae un retrato, una foto a la mente, ¿verdad? Cuando leía, pensaba cuando yo jugaba en el equipo de soccer en high school, teníamos un amigo que por apodo le habíamos puesto, él se llamaba Ronnie, pero le habíamos puesto Redondo. Y muchos, el que sabe de soccer, pues sabe inmediatamente que Redondo es un jugador de soccer, era muy famoso, ¿no? Argentino. Uno inmediatamente podía pensar, wow, entonces él juega bien, ¿no? Porque Redondo era un buen jugador. Pero los que lo conocíamos, sabíamos que el apodo era por otra cosa. Pero a la vez que decíamos Ronnie Redondo, inmediatamente venía esa foto a la mente de Ronnie, porque era una persona bien alta y bien fuerte. Y es igual, esa palabra, un sacrificio vivo, pinta un retrato para nosotros, no similar al que pintaba para sus oyentes, pero al ellos escuchar eso, por ejemplo, imagínense, estas personas que están acostumbradas a la adoración en el templo, pero donde el sacrificio, el holocausto, el animal, nunca estaba vivo, era muerto, era un sacrificio muerto. Y eso inmediatamente para el judío, especialmente que escuchaba eso, pensaba, ¿cómo que un sacrificio vivo? Esto es algo nuevo para nosotros. Porque él en su costumbre, en su religión, en sus ritos, acostumbrado siempre a el sacrificio vivo, llevar el animal, ya fuera el cordero, ya fuera un macho, un macho cabrio, un toro, llevárselo al sumo sacerdote. Pero ¿qué era lo que le recordaba? ¿Qué era lo que le venía a la mente? Él sabía que la razón por la cual lo tenía que llevar era porque la ley lo exigía, ¿verdad? Sus leyes, la ley de Dios lo exigía, y también le recordaba de que él había quebrantado la ley, había pecado contra Dios. Entonces yo me tendría que acercar por medio de esto, recordando de que he quebrantado la ley, de que he pecado contra Dios, y que confío por fe de que al yo entregar este animal y al ser desgollado, habría perdón por mis pecados. Yo creía, debería de creerlo por fe, y eso era lo que ellos entendían, eso era lo que ellos le venía a la mente. Otros, tal vez los gentiles dirían, bueno, sacrificio vivo tampoco hemos visto. Pues, tal vez yo me he acostumbrado a muchos sacrificios, a promesas, hacerle promesas a diferentes dioses para que no se enojen conmigo si yo les doy X ofrenda, X tipo de promesa, o le sacrifico mi tiempo, mi vida, y él tal vez pues no se enoje conmigo, lo mantengo calmado, lo mantengo contento conmigo. Imagínense, eso es lo que tal vez le viene a la mente a ellos, y posiblemente también a nosotros. Tal vez algunos de nosotros estamos acostumbrados así, hemos pensado, bueno, por otro medio es que yo me puedo acercar a Dios, ¿no? Pero esta palabra sacrificio vivo les trae una imagen diferente a la mente, a los oyentes a los cuales iba dirigida esta carta inicialmente. Pero imagínense por un momento, imagínense ahora, ya al haber escuchado eso, presentarse ahora delante de Dios, decir, Señor, yo sé que tú has ofrecido a tu único hijo, a tu hijo unigénito, que nunca cometió pecado, pero que tú lo tratases como pecador para el perdón de los pecados de tu pueblo. Pero yo me imaginé que yo podía añadir a ese sacrificio, por si acaso no fuera suficiente. Sería una equivocación, ¿verdad? Por si acaso no fuera suficiente, Pablo dice, de ninguna manera, porque el sacrificio fue suficiente. No podemos añadirle a ese sacrificio, ya no podemos añadirle más, porque es suficiente la sangre de Jesucristo. Entonces, la pregunta surge para nosotros, y le surgió en su momento para ellos. Pablo, entonces, ¿qué traemos?
¿Qué podemos traer entonces? ¿Cuál es la respuesta? Si ya estoy acostumbrado a pensar que puedo ganarme el favor de Dios, que puedo tranquilizar la ira tal vez de Dios, pero si tú me dices que no, ya no es la manera de acercarme a Dios, que ya el sacrificio fue ofrecido, el único que podía calmar, que podía desviar la ira de Dios de mí y entregarme la justicia de Dios, aceptarme delante de Dios, ¿cuál entonces es la respuesta? ¿Cómo puedo entonces acercarme, Pablo? Preguntaría. Algunos pensaríamos, bueno, yo tal vez puede ser, trayendo mis diezmos y mis ofrendas, tal vez así puedo tranquilizar a Dios, tal vez así puedo calmarlo, tal vez se puede lo puedo mantener contento porque mira, estoy sacrificando mi dinero, o tal vez mis domingos. Señor, yo te puedo dar mis domingos y calmarte, pero ¿eso es suficiente? Preguntaría. Pablo dice, ven tú y ofrécete en el altar. Esto es nuestra oración espiritual. Esta es la única respuesta que tiene sentido, porque si las demás ya no existen, ya no hay medios. Entonces, ¿cuál puede ser nuestra única respuesta? Él dice, entréguense ustedes. Ven tú. Ya ese no era necesario. Ya por ese proceso no era necesario pasar. Ya no tendrías que llegar por ese medio. Para ninguno de los dos, ya judío o gentil, podemos decir para nosotros, ya no hay otro medio por el cual podemos llegar. Ya no podemos llegar pensando que podemos ganar el favor de Dios a través de nuestras obras. Ya no podemos pensar de que podemos manipular a Dios. Decir, bueno, Dios, yo voy a acercarme más a Dios, voy a ir más a la iglesia, pero tú tienes que contestar mi oración, tú tienes que cuidarme, no me puede pasar nada. Él dice, no, ya ese no es el medio, ya el sacrificio ya fue prohibido, pero ahora ven tú, entrégate tú como un sacrificio vivo en adoración a Dios, porque es lo único que tiene sentido. ¿Y qué significa entonces entregarse uno mismo? Entregarse nuestro cuerpo. ¿Qué significa entregarnos nosotros mismos? Primero que todo, significa renunciar a nuestros propios derechos. Me preguntaría, ¿pero por qué? ¿Por qué renunciar a mis derechos? Dios, tú no me has dado mis derechos, preguntarían ellos. Podemos preguntar nosotros también, ¿cómo que mis derechos? Señor, no tengo derecho yo a vivir mi propia vida. No es mi vida. ¿Cómo que entregarte mis derechos? Teniendo en cuenta las misericordias de Dios. 1 Corintios 6:19 otra vez. Colosenses 3:3. Tu vida está escondida con Cristo. Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Teniendo en cuenta las misericordias de Dios. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué ahora entregarme yo como un sacrificio vivo, teniendo en cuenta las misericordias de Dios? Lo que Jesucristo obtuvo por ti, por mí, lo que está haciendo en ti y en mí, y lo que quiere seguir haciendo a través de ti y de mí. La misericordia de Dios. Porque ahora entiendo, ahora creo, debo de creerlo. Todo lo que Él nos acaba de compartir, todo lo que les acaba de compartir en todos los capítulos anteriores, nada me separará del amor. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Es interesante. ¿Cómo podemos pasar del conocimiento a la práctica? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es el poder que tengo ahora para hacer lo que Pablo me está llamando a hacer? Por lo tanto, ofrezcas. ¿Cuál es mi motivación? Teniendo en cuenta la misericordia de Dios. Es interesante porque Pablo, en este capítulo, en ese versículo, no apela. Pablo no apela a la ley, por ejemplo. Pablo no dice teniendo en cuenta.
la ley de Dios, teniendo en cuenta la ira de Dios, o teniendo en cuenta los beneficios de Dios, o las bendiciones que Dios me pueda dar si me ofrezco. Pablo dice, no, teniendo en cuenta las misericordias de Dios. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que tú eres ahora en Cristo, lo que Él ha alcanzado por ti y lo que sigue haciendo en ti y quiere seguir haciendo a través de ti. Ahora, ¿cuál puede ser tu respuesta? Entrégate como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No hay otra respuesta lógica, no hay otra respuesta que tenga sentido, porque ya las demás no valen, no tienen valor. Pero pudiéramos decir, y esto es importante, porque Pablo, yo entiendo de que él apela a la misericordia de Dios y no apela a la ley o teniendo en cuenta la ira de Dios. No es porque no pensemos que Dios se deleita en que vivamos de una vida desorganizada ni que vivamos en pecado, porque eso ya tocó ese tema, ¿verdad? Porque por eso la disciplina, ¿verdad? Existe la disciplina, como un padre disciplina a su hijo, existe, pero él no apela a la ley, no apela a la ley, no apela a la ira de Dios, sino apela a la misericordia de Dios, teniendo en cuenta la misericordia de Dios. Y es importante porque pudiéramos decir, bueno, Señor, es que yo no tengo la capacidad, no puedo negarme a sí mismo, no puedo entregar más que mis domingos, no puedo entregar. ¿Cómo voy a entregarme yo mismo? Volvemos y decimos, teniendo en cuenta las misericordias de Dios. ¿Y qué dice la misericordia de Dios? Que ahora sí nos ha dado la capacidad de negarnos a nosotros mismos, nos ha dado el poder de poder reprimir esos deseos naturales que son parte de nosotros, pero nos ha dado la capacidad de negarnos, el poder de poder decirle no a ese deseo natural que nos dice no, yo no puedo entregar más, yo no puedo entregar más tiempo, yo no puedo entregar más de mi vida, yo no puedo agradarte en esta área de mi vida, pero teniendo en cuenta la misericordia de Dios, lo que Él ha hecho en ti, lo que está haciendo en ti a través de tu Espíritu Santo, tendríamos que decir lo opuesto. Sí tengo ahora la capacidad, sí ahora estoy luchando con ese poder que Él me ha dado, que es el poder del Espíritu Santo, para negar a ese deseo, para reprimir ese deseo que se levanta cuando se me exige un poco más, cuando Dios me exige un poco más, y yo digo no, ahora sí me ha dado la capacidad, el deseo de entregarle entonces ahora sí mi vida. Y eso es importante. Pero, y este es el primer punto, para poder, yo creo que es importante, para poder entender y para poder ofrecernos como un sacrificio, necesitamos entender el valor de las misericordias de Dios. Es importante entender el valor de las misericordias de Dios. Porque yo no creo que Cristo lo entregó todo, si yo no creo que Él lo tuvo que perder todo para que yo pudiera recibirlo todo, no que yo lo perdí todo en el sentido de que perdí la imagen de Dios, pero sí lo perdí todo en cuanto al sentido de que no podía tener un acceso a la presencia de Dios, que no podía vivir con el propósito para el cual Dios me creó, que es para glorificarlo. Eso sí lo había perdido, pero si yo no entiendo que eso era lo que yo había perdido y que Él lo tuvo que entregar todo para que yo ahora pueda tener ese acceso a la presencia de Dios, pues la misericordia de Dios a la cual Pablo se refiere no va a ser de mucho valor para mí. Efesios capítulo 2 versículo 1, rapidito dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Algunas personas que dicen, no, eso
eso no significaba muerto, eso significa que estábamos muy enfermos, estábamos muy enfermos, o un poco muy enfermos, pero ahí yo creo que es claro, dice que estábamos muertos. Pero si yo no puedo creer eso, entonces el valor que yo le dé a la misericordia de Dios no es mucho, ¿verdad? La misericordia de Dios es de que estábamos muertos, pero por medio de Cristo nos ha dado vida. Ahora estamos vivos y ahora sí tenemos acceso, podemos tener acceso a la presencia de Dios. Pero si yo no creo lo que dice ese versículo, entonces me voy a poder acercar a Dios por otro medio, o pensaré que me puedo acercar a Dios por otro medio. Pero a la medida que yo pueda entender de que sí lo había perdido todo, entonces me puedo ofrecer como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, entregarlo todo. Pero si yo sigo pensando que mi único error era que yo no asistía a la iglesia, que yo no visitaba la iglesia, pues eso lo va a reflejar mi agradecimiento. Eso se va a ver reflejado en cómo yo valoro la misericordia de Dios. Si yo creo que solamente mi error era que yo antes no asistía a la iglesia y ahora asisto, eso se va a reflejar y se va a transmitir a mi familia, se va a transmitir a mi urgencia, al deseo que yo tenga porque otras personas también puedan conocer de Cristo. Va a influenciar a la misión de Dios y va a influenciar, como estamos aprendiendo, qué tanto tiempo o qué tanta importancia le doy a discipular a mis hijos, a llevar a cabo la misión de Dios en medio de mi comunidad, de mi familia, y llevar a cabo la meta que estamos llevando en nuestra iglesia, a una persona 6 meses semanalmente. Porque acuérdense, hermanos, y vamos terminando ya, acuérdense que nuestra cultura, no solamente la cultura, pero yo diría, yo me incluyo ahí, muchos de nosotros aquí, pensamos de que, y desafortunadamente pensamos así, de que el pecador, o ya no se puede usar esa palabra, pero el que comete errores, ese es el que salió en la noticia, pero nosotros, y la cultura piensa así, pecador, no, como dice el versículo, estábamos muertos. Pecador o el que comete errores es el que salió en la noticia, pero ¿de qué necesito ser salvo? ¿Salvación de qué? ¿Cuál era mi error? ¿Cuál fue el pecado que yo había cometido? Pero si usted piensa igual, entonces las personas solamente necesitan un buen consejo o simplemente necesitan modificar su comportamiento. No que ninguna de esas cosas sean malas, pero ninguna de esas cosas nos puede llevar a una relación con Dios a través de Jesucristo. Pero si nosotros pensamos de la misma manera, pues entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? No hay buenas noticias, porque si no somos pecadores, solamente el que está preso en este momento, pues ese sí necesita buenas noticias, pero nosotros, ¿de qué necesitamos ser salvados? ¿Salvación de qué? Y si no pienso de esa manera, igual al discipular, como estamos hablando, discipular a nuestros hijos, si no pienso así, que también ellos necesitan la intervención de Dios, la intervención del Espíritu Santo, pues solamente me preocuparé por una buena educación, o por modificar su comportamiento, o porque ellos necesiten una buena autoestima, o que necesiten una situación financiera mejor de la que yo tuve. Si pensamos de esa manera, aunque ninguna de esas cosas es mala, pero a lo contrario, si creo lo que dice ese versículo, entonces entiendo que tanto en mí como en mis hijos está una naturaleza caída y que mi responsabilidad es guiarlos hacia la cruz. Que Dios no toma el pecado a la ligera igual, porque Cristo tuvo que ser crucificado por el pecado. Entonces, pero si yo creo la misericordia de Dios, por lo tanto, teniendo en cuenta la misericordia de Dios, entonces lo guiaré hacia Cristo, porque es la única esperanza que ellos pueden tener. Igual, a la medida que podamos entender esto, va a influenciar cómo podemos discipular a otras personas.
o la urgencia que debemos de tener para discipular a otras personas, porque si no, entonces me trago la mentira que dice la cultura, que nos dice constantemente, no, déjalos niños, déjalos que ellos son jóvenes, ellos son niños, más bien no les hables de pecado, háblales de errores, porque eso puede dañar su autoestima. Igualmente seguirá afectando entonces mi urgencia por discipularlos a ellos, por discipular a otra persona, a un no creyente. Y por último, y aquí sí vamos terminando, para poder desarrollar ese potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, tenemos que apropiarnos de la necesidad de evangelizar, de poder apropiarnos de esa realidad, que necesitamos evangelizar a los no creyentes a través de crear relaciones, conocer personas no creyentes. Es necesario morir, es necesario que nosotros muramos, la palabra correcta. Es necesario morir para que nuestra vida sea un sacrificio agradable y aceptable a Dios. Es necesario morir. Fíjense que aquí Pablo no habla de perfección. Otra vez a esa imagen, un sacrificio vivo, podían pensar, un sacrificio vivo se mueve en el altar. Pero Pablo se está refiriendo a una vida, un estilo de vida apartada para el servicio a Dios. Hay que morir, es necesario morir. Estábamos muertos nosotros, Él nos ha dado vida a través de Cristo. Nos ha trasladado, dice la palabra, de las tinieblas a su luz admirable. Él murió para que la iglesia viva y reine y lleve a cabo la tarea que Él nos ha dejado de ir y llevar vida y llevar luz donde no hay vida y donde hay oscuridad. Para que haya fruto hay que morir. Para entregar mi vida como un sacrificio vivo, entonces debo de morir en todas las áreas de mi vida, ya sea en mis relaciones, ya sea con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, la manera que me relaciono con otras personas, cómo me entrego como un sacrificio vivo. Hay que morir a ese yo, como compartía el pastor, hay que morir a ese deseo que me dice, no, yo no puedo entregar más de mi tiempo, yo tengo muchas ambiciones, tengo muchos planes a los cuales tengo que alcanzar, tengo que obtener, pero para poder ser un sacrificio vivo hay que morir a muchos de esos deseos. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Teniendo en cuenta la misericordia de Dios, teniendo en cuenta las misericordias de Dios, es la única respuesta que podemos tener. Y por último, quiero terminar dejándoles este versículo en Romanos capítulo 6. Te dicen, ofrezcan más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. En todas las áreas de tu vida es necesario morir para que Cristo pueda crecer. En mi relación con mi esposa, a medida que yo voy muriendo a ese deseo que yo tengo de que ella haga lo que yo quiera, y si ella no me responde de la manera que yo quiero, pues yo le responderé igual. Hay que morir a ese deseo, porque Cristo vive en mí, y ya no vivo yo, vive Él, teniendo en cuenta su misericordia de Dios, el tiempo para invertirle a otras personas, para que ellos puedan crecer en ese mismo caminar con Cristo, teniendo en cuenta de que estaban muertos y que están viciados al pecado que por tantos años les controló, y ahora Dios está tratando de formar la imagen de Cristo en ellos, pero que lleva tiempo. Pero el morir, si no morimos, pues no le voy a dedicar más tiempo, y vuelvo otra vez a pensar, no es suficiente, tal vez con mi tiempo, lo que estoy dando ahora es suficiente, pero hay que morir para que la iglesia siga creciendo, para que otros hermanos en Cristo puedan seguir creciendo. En mi relación, en mi manera de vivir, Señor, hay muchas relaciones que yo no puedo terminar, hay cosas que me tienen viciado, con las cuales estoy luchando. Hay que morir a ese deseo que te dice que tú necesitas eso para vivir, que sin eso no puedes vivir, que sin eso no eres tú, sin eso no estás llena, no
no tiene satisfacción, hay que morir a esos deseos. Los dejo con una ilustración que me gustó mucho de un puritano que se llamaba John Owen, hablando, un libro muy bueno, lo recomiendo. Él habla sobre la santificación y dice que el libro lo titula Mortificando el pecado, Mortifying Sin, y usa la ilustración cuando Pablo dice que nosotros hemos muerto con Cristo y estamos crucificados con Cristo, por tanto ya no vivimos nosotros, sino que vive Él. Él dice, el morir, el darle muerte, como dice Pablo, darle muerte a esos deseos de la naturaleza pecaminosa por medio del Espíritu Santo. Dice que usa la ilustración de una persona cuando era crucificada. Dice que en los primeros momentos, las primeras horas, gritaba y agonizaba y eran gritos fuertes, pero dice que a la medida que iba muriendo, los gritos ya eran menos y menos hasta que ya la persona desaparecía. Dice que la mortificación del pecado, la santificación, áreas en tu vida que todavía tal vez tú dices, Señor, tú me tienes que dar la victoria en esta área, tú me tienes que dar la victoria, y Él lo promete. Dice que la gracia es suficiente para matar el pecado, pero dice de la misma manera, dice, ¿cuál es tu motivación? Bueno, la ira de Dios ya no está, ya no hay condenación. Entonces, ¿cuál es? ¿Ganarte el favor de Dios? No, teniendo en cuenta la misericordia de Dios. Cada vez que tú digas, no me da la gana de hacer lo que me están pidiendo, no me da la gana de servir, dice, recuérdate, regresa hacia la cruz, recuérdate que tú fuiste colgado en esa cruz y deja ese pecado, deja esa situación ahí, y tú vas a ver que igual como la persona, como iba muriendo poco a poco, y cada vez va a gritar más. Inicialmente te va a gritar y te va a decir, no, tú no puedes vivir sin mí, no puedes vivir sin esto. Pero poco a poco, cuando tú lo vas matando, ¿verdad? Vas matando por el poder del Espíritu Santo, va desapareciendo, y Dios nos da la victoria en esa área de mi vida. ¿Ven? Porque no nos podemos quedar así, ¿verdad? La gracia no es, bueno, Señor, que la gracia caiga del cielo y tú me muevas, tú me empujes a servirte. No, sabemos que esa es nuestra parte, ¿no? Él lo ha hecho todo, lo hizo todo para poder reconciliarnos con nosotros. Pero no nos podemos solamente quedar esperando, bueno, Señor, hasta que yo no sienta algo sobrenatural, que tú me empujes a servirte. No va a suceder. Ahora dice, entrégate tu vida, tu tiempo, tu identidad, tus derechos, todo tu ser, como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Esa es nuestra parte, el hacer. Ya sabemos que no es para ganar el favor de Dios, porque ya lo tenemos. Ya no es para ganar la salvación, porque ya la tenemos. Sino es ahora en agradecimiento. ¿Por qué? Teniendo en cuenta las misericordias de Dios. Que Dios los bendiga.